El día de hoy contamos con una invitada especial, que es la ingeniera Yurisa Guerrero. Ella es ingeniera agrónoma fitotecnista, graduada de la Facultad de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en agricultura ecológica en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, y cuenta con amplia experiencia en trabajos realizados en temas de inventarios forestales, y en los últimos años ha estado coordinando el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en Panamá. También ha trabajado en consultoría en diferentes organismos internacionales, dentro de los cuales con el ICA participó en el trabajo y desarrollo de la Nama de arroz de Panamá y en temas generales de mitigación del sector agropecuario. Ingeniera Yurisa, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión y programas de webinario. Vamos a tener en cuenta que para el desarrollo del webinar tenemos una sección de preguntas y respuestas en las cuales pueden ir haciendo sus consultas y serán respondidas para el final. Bienvenida, ingeniera Yurisa. Hola, buen día, muchas gracias, Carlos. Como lo comentó Carlos, pues mi nombre es Yurisa Guerrero y he estado pues en los últimos años pues trabajando bastante el tema de lo que es mitigación al cambio climático. También los apoyé pues en lo que fue la fase de desarrollo de la Nama de arroz, entendiendo pues que alguno de los presentes, sea técnico o productor, pues está participando dentro de esta propuesta de Nama de arroz en Panamá. Voy a proyectar. eh, ¿Me confirmas, Carlos, que todo esté bien? Sí, falta solamente que la pongas en modo presentación. Ok, voy. Listo. Ya la estamos viendo. Perfecto. Como comentó Carlos, pues le voy a estar dando, como quien dice, un pantallazo. En la temática de cambio climático es bastante amplia, ya pues tiene muchos años pues de estar como que hablándose del tema, y bueno, en estos últimos tiempos pues ante los efectos pues que ya se ven, pues ha tomado como más auge. Em, Apagar en cámara para pues que todo fluya más rápido. La agenda que les tengo, a ver cómo avanza, ay, no avanza. Hay algo que no me permite avanzar. Ok. Em, la agenda pues es un contexto general de lo que es el cambio climático, tanto a nivel internacional como nacional, el tema de mitigación y la adaptación, que son los ejes con los cuales pues nosotros abordamos el tema de cambio climático y que es una NAMA. Lo primero es iniciar, pues, saber qué es el cambio climático. Como concepto, pues, se entiende que es un cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Esto significa que debido a la actividad humana, pues estamos generando más emisiones de gases de efecto invernadero. Esto trae, pues, como lo menciona, una alteración en la composición de la atmósfera. Entre estos gases, pues, como ven en la imagen, está el CO2, el óxido nitroso y el metano. Por otra parte, el efecto invernadero eh, retienen parte de la energía radiada del sol. El efecto invernadero pues permite una temperatura adecuada para la vida en la Tierra. De lo contrario, pues estaría fría. Eso es como lo principal, pues, para iniciar todo este proceso, pues, que les voy a estar conversando. Al hablar de cambio climático, también, pues, hablamos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre lo que es el cambio climático, que es prácticamente el principal acuerdo internacional sobre la acción por el clima, que busca, pues, estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
La convención fue creada pues en 1992 y pues es el organismo encargado de establecer las bases para la acción internacional conjunta, tanto de lo que es mitigación y adaptación al cambio climático, que son los primeros dos conceptos que pues van a seguir escuchando, mitigación y adaptación al cambio climático. Esta entra en vigor en 1924 y Panamá pues lo ratifica mediante la Ley 10 del 12 de abril de 1995. Los países que forman parte de la convención tienen que actualizar periódicamente y publicar pues lo que son los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero conocidos por sus siglas como INHEI. Otra sigla pues que voy a estar como comentando a lo largo de la presentación. Así sucesivamente, el país también tiene que presentar reportes a la convención y Panamá como parte también, igual todo el resto de los países que forman parte de la convención. Esto lo hacen a través de los IVA o informes bienales de actualización, las comunicaciones nacionales y lo que va a entrar en vigor, que es los informes bienales de transparencia, de acuerdo todo al artículo 4 y artículo 12 de la Convención. Como les comentaba, pues esta Convención Marco también realiza lo que se llama las conferencias de las partes o conocidas como las COP, también por sus siglas. La COP viene siendo como el órgano supremo que toma las decisiones dentro de la Convención. Todos los estados, todos los países que son partes de la Convención están representados en las COP. Esto se reúne pues cada año, a menos que pues las partes decidan lo contrario. Este año, 2023, se va a estar celebrando la COP28. Cada año pues lleva un nombre, así como fue la COP1, 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, ya estamos en la COP28. Allí pues se hace todo un proceso de negociaciones en torno al cambio climático. Ahí se habla de finanzas, se habla de adaptación, se habla de mitigación. En su momento también se habló el tema de las NAMAs, que pues voy a estar comentando más adelante, y todo lo que está vinculado pues a cambio climático. Entre los objetivos de la COP está examinar, como les comentaba, las comunicaciones nacionales y los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, llámese sea emisiones o absorciones, presentadas por cada una de las partes. En la COP21, dentro de todas las COP que se han hecho, la COP21 es una de las más, por decirlo así, la más importante, en donde se adopta, o sea, se busca como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Este acuerdo fue firmado pues el 12 de diciembre del 2015 en París. Panamá pues mediante la ley 40 pues también lo adopta pues en septiembre del 2016. En cuanto a Panamá, pues Panamá incluye lo que es el cambio climático dentro de lo que es la Ley General del Ambiente. En este sentido, el Estado reconoce que el cambio climático es una amenaza global. Al ser una amenaza global, se se aborda desde lo que es la adaptación, pero también el Estado reconoce que es una responsabilidad común pero diferenciada en la estabilización de los gases de efecto invernadero, específicamente en este caso hablando de la mitigación. Nosotros como país realmente no somos emisores así significativos en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Aportamos el 0,02% de las emisiones, que es pues prácticamente muy poco con relación a otros países, porque aquí entendemos que este porcentaje de respecto también está allí, Estados Unidos, China y todos los países grandes pues están incluidos dentro de este 100%, ¿no? Sin embargo, el país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Esto significa que nos vemos afectados, llámese por todo lo que es la variabilidad climática, en lo que se viene hablando pues para finales de este año, que es la entrada del Niño, todos estos fenómenos pues afectan considerablemente al país. Desde el Ministerio de Ambiente pues se ha creado el índice de vulnerabilidad del cambio climático, también se tienen mapas de riesgo climático, ascenso del nivel del mar y otra información pues que ya la general
equipo del Ministerio de Ambiente. Como les comentaba desde el inicio, el abordaje del cambio, de cambio climático se da desde dos ejes. El primero es la mitigación, entendiéndose como mitigación la intervención del hombre para reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero y preservar o incrementar los sumideros de carbono. Como ven en la imagen, nuestros mayores sumideros o reservorios de carbono son los árboles, los bosques, la cobertura boscosa. Por lo tanto, se hacen pues todos estos esfuerzos de conservar la cobertura que existe y de hacer programas de restauración mediante otras acciones como es el establecer sistemas agroforestales, silvopastoriles, en fin. Todas estas acciones que involucren pues establecer plantaciones o árboles. Por su parte, las emisiones se entienden como aquellas producto de nuestra actividad, es decir, el uso de combustibles fósiles, la actividad agrícola genera algún tipo de emisiones de las cuales pues les voy a estar hablando un poquito más en detalle más hacia adelante. Los pasos, aquí esta diapositiva la hice justamente para identificar si mi actividad dentro, en este caso, dentro del sector agropecuario, tiene el potencial para emitir, si tiene el potencial de absorber emisiones o es un generador de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué vemos en la imagen? El primer paso es como identificar, es un proceso, identificar cuál es mi fuente de emisión. Para el sector agropecuario, las emisiones están dadas por, eh, no sé si pueden ver el, el puntero o Sí, sí solo. lo estamos viendo, sí lo estamos viendo. De pronto si le colocas láser, le das clic derecho y le colocas láser al puntero. Clic derecho ahí sobre la pantalla, le colocas opciones de puntero, abajito, Ok, y ahí le colocas láser, puntero súper, láser. muchas Listo, gracias. ahora sí. Perfecto. Gracias. Sí. Continúo. Bueno, primero, como les comentaba, lo primero es identificar nuestras fuentes. En el caso, ustedes van a ver aquí una vaca. El ganado vacuno genera emisiones de metano, pero también están los otros tipos de ganado, entiéndase porcinos, ovinos, caprinos, pero la ganadería bovina es nuestra mayor emisora dentro del sector. ¿Qué otra actividad visualizamos o contabilizamos dentro de un inventario? Es las emisiones del cultivo de arroz. El cultivo de arroz nos genera emisiones de metano, pero el uso de fertilizantes nitrogenados nos aporta emisiones de óxido nitroso. Otra fuente de emisión son los incendios o quemas que se hagan a los restos de los residuos de cosecha. Eso nos genera otro tipo de gas, metano, óxido nitroso, otros también nos genera emisiones de CO2. Sin embargo, vemos los árboles, como les comentaba anteriormente, estos tienen el potencial de capturar el CO2 y almacenarlo en su biomasa, en la madera. Y con esta imagen, pues ya ustedes pues, se pueden ir dando idea de realmente dónde están nuestras emisiones dentro del sector. No es el, los mayores emisores o dentro de un inventario, pues contabilizamos cinco grandes sectores: el sector energía, procesos industriales, agricultura, el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, y el sector residuos. Yo me voy a enfocar en el sector agricultura. Nuestras emisiones, como les comentaba, me enfoco en el tema del cultivo de arroz, haciendo referencia pues a que estamos, los participantes entendiendo, están en un proceso ya sea como técnicos o productores dentro de lo que es el proyecto de la Nama de arroz. Como les comentaba, pues se abordan las emisiones de metano, producto de la descomposición anaeróbica de material orgánico en los arrozales. En los inventarios pues se contemplan los dos sistemas que el país tiene, lo que es irrigado y el secano. Para efectos del IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues se habla de secano o alimentado por lluvias.
nuestros datos o el dato que se utiliza para contabilizar las emisiones de metano, pues son la superficie sembrada de arroz, el periodo o ciclo del cultivo de arroz, si hay aplicación de abono orgánico y si el sistema es irrigado o secano. De manera muy general y como para que tengan un pantallazo de cómo se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero, es contar con un dato de actividad que no es más que la magnitud anual y nacional de la actividad humana que resulta en emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso hablábamos de hectáreas del cultivo de arroz bajo los sistemas irrigado o secano por un factor de emisión que son coeficientes para las emisiones o absorciones. Esto se multiplica por un potencial de calentamiento global, lo que significa es que sí, eh, que todas las emisiones, llámense metano, óxido nitroso, tienen que llevarse a CO2. Entonces, un, eh, el CO2 tiene un potencial de 1, sin embargo, el metano tiene 28, es decir, 28 partes más, mientras que el óxido nitroso tiene 265. Entonces, para que como en términos de gases sean medibles, los llevamos a toneladas de CO2 equivalente. Este es el segundo paso, que es cuantificar cuántas emisiones nos genera la actividad que, que estamos haciendo, en este caso en el cultivo de arroz o en la actividad ganadera, que eran los ejemplos que les mencionaba hace un momento. Y bueno, un inventario o un INGEI no es más que un listado numérico que contabiliza las estimaciones de gases de efecto invernadero antropógenas liberadas o absorbidas. Para todo esto, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático generó lo que son las directrices del IPCC del 2006, que allí prácticamente lo que nos da es esta metodología de cómo poder cuantificar nuestras emisiones o nuestras absorciones. Estos son series de ecuaciones que uno lleva a tablas de Excel para poder contabilizar cuántas son nuestras emisiones. Se tienen también las fuentes de datos de actividad que suelen ser estadísticas de los países o estadísticas en este caso del proyecto. Cada productor pues tiene el potencial de estimar sus propias emisiones y saber cuántas emisiones se generan de la producción del cultivo de arroz. La otra parte es estimar factores de emisión propios del país, es decir, mediante levantamiento en campo con aparatos o equipos para medir el metano y el óxido nitroso. Una vez que hacemos todas las estimaciones, ya generamos estas gráficas que nos dicen cuáles son nuestras mayores fuentes de emisión o categorías emisoras dentro del país. Y ya con esta base nosotros ya podemos proponer eh, algún tipo de acción para poder reducir a nivel de país las emisiones de gases de efecto invernadero. Propongo medidas que buscan reducir en base a una data. Los gases que se contabilizan dentro del sector agropecuario, pues están el metano, el óxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Aquí solo un pantallazo para que también se den una idea de cuáles son algunas acciones que podemos realizar tanto para reducir las emisiones o secuestrar carbono. Una de esas acciones es reducir el uso de fertilizantes sintéticos nitrogenados. La otra es reducir las quemas, esto pues aquí como lo ven en el tema de la caña. eh, por parte del sector ganadería, que es el mayor emisor, no lo comenté en la lámina anterior, nuestras mayores emisiones están dentro de lo que es el sector ganadería, que es el color más claro. Por lo tanto, allí hay un trabajo que realizar. eh, para eso, pues se requiere también hacer estudios específicos de cuál es la alimentación del ganado, en cuanto a pasturas, si el ganado pastorea con pasturas tradicionales o pasturas mejoradas. Hay una
he leído pues que las emisiones, cuando un animal consume pastos tradicionales versus mejorado en las tradicionales suele ser más debido al contenido de fibra de la pastura versus un pasto mejorado que es mucho más digestible para el ganado, por lo tanto hay un porcentaje que se reduce de esa forma, ya que las emisiones en el caso del metano pues ocurren en el rumen de la vaca eh, o del vacuno, para no decir vacas lecheras o novillos, etcétera. De allí las otras acciones que ven en la parte de abajo, pues ya es la reforestación, los sistemas agroforestales y silvopastoriles tienen el potencial de capturar carbono. Y estas son de las acciones pues que en los últimos años se ha hablado bastante de que los productores puedan implementar a nivel de finca pues estas acciones. En cuanto ya a los mecanismos de mitigación, como les venía comentando, una vez que nosotros ya identificamos nuestra fuente, ya la cuantificamos, eh, proponemos acciones en el país, pues también estas deben estar, como quien dice, alineadas con lo que se está haciendo dentro del sector y en temas de cambio climático. El país pues tiene entre sus compromisos o contribuciones determinadas a nivel nacional, tiene cuatro grandes compromisos, conocidas también como la CDN, quizás alguno ha escuchado de la CDN, y las metas son actualizar el Plan Nacional de Cambio Climático para el sector agropecuario, restaurar 130.000 hectáreas bajo las modalidades de agroforestería y silvopastoriles, la implementación de la NAMA de arroz y formulada la NAMA de ganadería. En este caso, pues con el apoyo internacional y el apoyo del ICA, pues se ha iniciado toda esta fase de desarrollo. Bueno, se inició con una fase de formulación y actualmente pues está como en esa fase de eh, implementación de lo que es la NAMA, porque ya se hizo todo un trabajo previo y están avanzando en esta meta. Para el tema de la NAMA ganadería, pues es una idea, hay información que se ha generado, pero todavía no ha iniciado esta fase de implementación y completar pues la formulación en sí de la NAMA. Y por otro lado está la meta de la creación de un sistema de información agroclimática. Estas son acciones que fueron propuestas en la CDN por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Las otras, el otro mecanismo de mitigación es las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, que son las NAMA. Bueno, aquí coloqué otras dos, que es REDMAS, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, y los mercados de carbono regulados y no regulados. Eso actualmente el Ministerio de Ambiente pues trabaja en este mecanismo. Pero, ¿qué es una NAMA? La NAMA es una acción de mitigación nacionalmente apropiada por sus siglas en inglés. Este es un concepto pues, que fue introducido en lo que fue la Conferencia de las Partes, que fue realizada en Bali en el año 2007. Y aquí hago mención de la Conferencia de las Partes que les hablé al inicio. Las NAMAs deben ser medidas, reportadas y verificadas. Más adelante también les voy a comentar un poco sobre el MRV. En el contexto nacional, las NAMAs son acciones específicas que buscan mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático en un rubro específico, pues también les voy a estar comentando más adelantito todo lo que se contempló dentro de lo que fue la NAMA de arroz. Es importante también mencionar que las NAMAs son voluntarias. Y esta parte es muy importante de que las NAMAs también se registran. Existe en la página de la convención un registro de las NAMAs. Existen tres tipos. Primero, se inscriben aquellas NAMAs de reconocimiento que el país quiere. Bueno, quiero que a nivel de la convención se vea que el país pues está haciendo los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático a través de NAMAs en X producto, en X actividad. Sin embargo, también están las NAMAs que buscan apoyo para la formulación, es decir, que una vez
tienes la idea, buscas, bueno, necesito formular. La formulación de una NAMA es costosa porque eso requiere una serie de estudios, tanto de medir en campo, estudios de factibilidad, si el proyecto pues va, pues costo efectivo. En fin, tiene todo una serie de procesos y es costoso. Entonces hay países que las inscriben y si algún otro donante por allí ve y les es atractiva, pues ya se acercan a los países y hacen como estos acercamientos pues para que el país pueda avanzar en su formulación. Y por otro lado están el registro o NAMAs que buscan recursos para la implementación. Y allí pues ya prácticamente tienes todo el documento, tienes ya las acciones ya propuestas y es simplemente buscar el financiamiento para implementar, para llegar a muchos más productores a través de fortalecimiento de capacidades, de insumos, etcétera. Todo depende cómo el país haya formulado su NAMA. Las fases para el desarrollo de una NAMA son las siguientes. Existen tres grandes fases. Primero, desarrollamos la idea. Como vieron en la imagen, vieron pues todo el pantallazo de dónde están nuestras emisiones. Con esa idea, entonces ustedes proponen, bueno, quiero hacer una NAMA en ganadería, quiero hacer una NAMA en arroz, quiero hacer una NAMA en café o en cualquier otro producto, siempre y cuando pues tenga esa capacidad de reducir emisiones. De allí tiene que estar alineada con lo que el país pues propone eh, en sus CDN o en las estrategias a largo plazo y otros instrumentos que se generan en temas de cambio climático, para que sea como atractiva en caso tal que algún donante esté interesado o quiera apoyar a esta idea. Ellos se fijan mucho en que esté inscrita o forme parte de las contribuciones determinadas nacional o la CDN. Esa es la primera fase. Una vez tengo la idea, paso a una siguiente fase 2, que es cuando se diseña y se formula la NAMA. Esta, para que sea una acción nacionalmente apropiada de mitigación, la palabra mitigación es reducir emisiones o absorciones. Entonces tiene que tener de ley una meta cuantificable de emisiones, es decir, toneladas reducidas, llámese de CO2, de metano o de óxido nitroso. Tiene que ser aprobado por el punto focal. En el caso de Panamá, el Ministerio de Ambiente es el punto focal de la convención, por lo tanto es quien revisa y le da como el visto bueno a esta formulación de la NAMA, pues en X producto. Y también, de acuerdo al que formula la NAMA, le dirá al Ministerio de Ambiente, ¿sabes qué? Necesito que la registres en la página de la convención, ya sea como una NAMA que busca financiamiento para el desarrollo, formulación o la implementación. Así que necesitas tener el visto bueno o aprobado por el punto focal. Y por último, la fase 3, que consiste en la implementación, es decir, solicitar recursos a organismos nacionales e internacionales para la implementación. En este caso, pues el proyecto de la NAMA de arroz, pues cuenta con fondos eh, internacionales para poder avanzar en su formulación e implementación. Todo esto que les he estado comentando tiene de formulación y desarrollo de la NAMA tiene que ser medido, reportado y verificado. ¿Qué les voy a estar comentando más adelante? En el caso del Panamá, la NAMA de arroz contempló los siguientes pasos, pues, que vienen siendo como un resumen de todos los que le he venido comentando. Primero, la categoría, el cultivo de arroz es generadora de emisiones, tanto metano y óxido nitroso. Ya de ahí tenemos de dónde partimos. De allí, esta NAMA de arroz pues ya cuenta con una línea base que es cuántas emisiones genera en el país el cultivo de arroz. También existe una metodología, es decir, cómo yo voy a medirla y cómo voy a levantar los datos de campo para poder cuantificar mis emisiones. Tiene un listado de acciones propuestas. En el caso de la NAMA de arroz de Panamá, tiene acciones de mitigación, pero también de adaptación al cambio climático. Eh, pues ejemplo de esto, se busca pues reducir el tema por parte de mitigación, reducir el uso de fertilizantes sintéticos,
un mejor manejo del sistema en el caso inundado, que sea un riego intermitente y no permanente. Y como medidas de adaptación están el uso de variedades tolerantes, en fin, hacer análisis de suelos para saber exactamente qué el suelo necesita, en fin, podrían pues también revisar el documento de NAMA que está disponible y conocer pues las otras acciones que también están ahí. También pues se generan beneficios económicos, ambientales y sociales dentro de la NAMA que están pues descritos. Los económicos pues lo que se busca es rentabilidad dentro del sistema productivo, que también ambiental pues que reduzca emisiones y social pues que toda la familia o todos los participantes del hogar pues tengan una participación activa dentro de lo que es la misma acción o acciones propuestas dentro de la NAMA. El financiamiento requerido para la implementación, los actores claves y un sistema de medición, reporte y verificación. Este es Estos son los actores que están contemplados dentro de la NAMA de Arroz de Panamá. Eh, Está por su parte el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, los productores de arroz, el Ministerio de Ambiente y un verificador externo. Eh, Aquí es clave, los productores obviamente son los que siembran arroz, son los que de repente pues ya ellos tienen como una idea de cómo manejar su producción. La idea pues es que poco a poco pues vayan conociendo cuáles son las acciones, cuáles son los beneficios que pueden obtener de las acciones pues que se les están proponiendo y por su parte tanto el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el ICA pues que es el que acompaña en todo este proceso pueda acompañarlos y demostrarles, pues como quien dice, con hechos lo que se contempla dentro de la NAMA de arroz y qué es lo que se busca. Por último, y no sé si hablé demasiado rápido y si todos me han entendido, está lo que es el sistema de medición, reporte y verificación. La medición no es más que entender pues quién lo mide, qué se mide, cómo se mide. En este caso, se miden pues la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en base a las acciones pues que se están promoviendo. También pues se hace como una descripción de todos los co-beneficios que tiene esta NAMA. Lo mide, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de momento con el acompañamiento del ICA, que es el que le está dando el paso a paso para que ya en el próximo año o en los próximos que vean, pues, el productor, número de hectáreas sembradas, cuántos kilogramos de fertilizantes aplica por hectárea, eh, su sistema de riego, si es inundado, si es un sistema secano, las variedades que siembra, cuál es el ciclo del cultivo, 100 días, 120 días, 110 días, dependiendo de la variedad, pues así mismo vas a tener el dato mucho más afinado y cuantificar de mejor manera pues las emisiones por hectárea en X finca, si se aplican abonos orgánicos, en fin, estos son los datos que se levantan y se cuantifican utilizando las directrices del IPCC, que no es más que una metodología que nos permite cuantificar emisiones de gases de efecto invernadero. De allí entra la parte del reporte. Una vez que se mide, que se levanta información, se reporta. Esto lo hace el país de manera transparente. Como les comentaba al inicio, se puede hacer a través de las comunicaciones nacionales, los informes bienales de actualización o a partir de 2024 los informes bienales de transparencia. ¿Qué se reportan estos informes? Pues un inventario, se reportan las acciones de mitigación. Acciones de mitigación, en este caso la norma es una acción de mitigación, pues se reporta. eh,
Y también pues al reportar la NAMA, pues también reportamos metodologías, en fin. Eso lo hace el Ministerio de Ambiente. Y por último, el proceso de verificación lo suelen hacer organismos acreditados o externos al país que hacen una revisión del documento o de lo que el país pues está implementando dentro de la NAMA para ver si realmente se están haciendo las cosas bien en cuanto a reducir emisiones o las absorciones, porque en este caso hablamos más del cultivo de arroz como mitigación, pero también existe dentro de la ganadería, pues el potencial de secuestro de carbono a través de los árboles o sistemas agroforestales, de manera muy general. De allí, el abordaje, pues como les comentaba, se da a través de la mitigación, que es pues todo lo que les he estado comentando, que es reducir emisiones o el potencial que tienen los árboles de absorber, pero también está el tema de la adaptación. La adaptación, pues entiéndase como los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a variaciones climáticas proyectadas o reales a fin de moderar el daño o aprovechar sus efectos beneficiosos. Prácticamente la adaptación la veo como eh, actualmente se habla pues del niño, se habla de que hay aumento de la temperatura, de hecho eso ya este año ha tenido como más realce, pero hace años atrás pues ya se viene hablando de que el cambio climático está a la vuelta de la esquina, que hay que hacer esfuerzo por eh, uno mitigar, pero también, o sea, adaptarnos. Es decir, la adaptación es como tenemos un problema, ¿qué hacemos en este momento? Así lo veo. Ahora mismo, si nos vamos por decir algo al sector ganadero, ya se dice que a final de año y el otro va a haber niños, entonces como ya prácticamente ahí yo tengo que implementar medidas de adaptación. ¿Cómo lo hago? Pues establezco banco forrajero para tener ensilaje, eh, siembro una pastura que me produzca ensilaje, heno, para prepararme justamente para esos efectos. Ya ahí pues estamos quizás actuando un poco tarde, pero es lo que veo y lo que pues ojalá que todos los productores este año se preparen porque va a estar bastante difícil la situación. Eh, las medidas de adaptación, pues, se orientan a reducir los riesgos, limitar los impactos y reducir las vulnerabilidades. Este es un mapa, pues, que fue desarrollado que muestra cuáles son los efectos del cambio climático en estas ecorregiones. En algunos lugares, pues, hay mayores precipitaciones, de repente en otros está el tema de la sequía. Entonces, como ya esos patrones ya tú los vienes viendo, entonces vas a prepararte mediante medidas de adaptación a esas condiciones que ya tú vienes observando a lo largo de los años. Así que eso es lo que yo les quería comentar aquí como de manera muy general, algunas medidas de adaptación. Si bien los sistemas silvopastoriles agroforestales tienen el potencial de mitigación, pues también son utilizados como medidas de adaptación. En un lenguaje, acá también le llamamos como cobeneficios de la mitigación, o a veces las acciones de adaptación tienen cobeneficios en la mitigación. En este caso, pues estos sistemas tienen esta gran potencial tanto como mitigar y adaptarse al cambio climático. Están toda una línea de medidas dentro de lo que es ganadería sostenible, la recolección de agua, cosecha de agua, y el tema de la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza son como algunas medidas pues que se escuchan y que se hablan y que se fomentan tanto en el Ministerio de Ambiente o muchos organismos internacionales. Eso era lo que les tenía. Cualquier pregunta, pues, era lo que tenía para compartir con ustedes. Si bien Carlos comentó, soy ingeniera agrónoma, el tema de cambio climático no es algo que vemos en la universidad. Ha tocado mucho estudiar, prepararse, en fin, eso era lo que les quería comentar y cualquier pregunta a la orden.
Muchas gracias, Yurisa. Excelente presentación. Tal como lo mencionas, sabemos que es bien amplio el tema de cambio climático, el tema de NAMAS, pero nos has dado un pantallazo de una forma fácil de entender. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Recordemos que tenemos el espacio de preguntas y respuestas aquí mismo en el Zoom para que puedan colocar sus preguntas. Hasta el momento no tenemos ninguna, sin embargo, a manera de comentario, Yurisa, quisiera saber cuáles son las oportunidades que tú consideras que tiene Panamá en este tema de bonos de carbono, en tema de reducción de emisiones, eh, dado que se ha venido trabajando y creo que mencionabas al inicio que Panamá aporta el 0,02%, que es algo mínimo, me imagino porque ser un país en vía de desarrollo, entonces, ¿qué oportunidades podría tener Panamá en cuanto a estos temas? Ok, bueno, bueno, en la presentación pues le comenté que el Ministerio de Ambiente está trabajando en lo que es un mercado nacional de carbono. Para poder entrar en este mercado, es importante que, dependiendo de la acción, llámese Nama Arroz, Nama Ganadera, tenga una metodología que realmente sea bien detallada para cuantificar y que pueda entrar en todo este tema de mercado. Si no se tiene una metodología, va a ser bastante difícil. A pesar de que cuantificamos, no lo hacemos al nivel de detalle porque falta mucho por hacer a nivel de país, se necesitan detalles, afinar los datos. Nosotros trabajamos con un nivel uno, pero queremos siempre avanzar a un nivel 2 y a nivel del mercado, porque ya ahí estamos hablando de transacciones, estamos hablando de dinero, entonces allí sí se va a requerir tener metodologías que sean comparables, es decir, que la metodología que yo haga en Panamá, la haga Colombia, la haga otro país y que al final sean comparables los datos para entonces entrar a este mercado. Pero sí, en efecto, el país tiene el potencial para poder reducir emisiones y poder también capturarlas. Ok, ingeniero, muchas gracias. También se ha escuchado algo por ahí del tema de las mesas agroclimáticas. Creo que estabas tocando algo en el tema de las actividades de mitigación que se pueden realizar y las actividades de adaptación, haciendo la diferencia. Entonces, no sé si tienes alguna otra información en este desarrollo, porque como bien lo has mencionado, este año va a ser un poco difícil para los productores, dado lo que se ha venido presentando. Ok, sí, bueno, no he trabajado directamente con las mesas agroclimáticas, pero lo que sí sé es que ellas pues generan muchísima información, llámese la palabra climática, sobre precipitaciones, tienen al Instituto de Meteorología, entonces en base a toda la data histórica tú puedes proyectar cómo, o sea, darle al productor, bueno, sabes que en este momento quizás no siembre o siembralo en X fecha tomando como referencia toda esta data histórica o estadística, pero al final son probabilidades, no Mm. sabemos realmente qué vaya a pasar mañana, pero por lo menos nos da una idea de cómo prepararnos ante los efectos en este caso, pues haciendo referencia al fenómeno del niño, que lo que trae pues para algunas regiones va a ser más precipitación, para otras va a traer más sequía, pero ya nos da una idea de cómo prepararnos. Ese es como eh, la información científica pues que existe y que están trabajando pues con productores por rubros específicos. Entonces tiene un gran potencial estas mesas agroclimáticas. Ok, muchas gracias, Luisa. Bueno, dado al tema de que mencionaste de los registros y los datos, precisamente con el proyecto de arroz que se está desarrollando hasta el momento y teniendo en cuenta una de las plataformas que se está trabajando en el tema de tener esa data histórica, en este caso del proyecto puntualmente, de las parcelas que han sido seleccionadas por los productores, tanto NAMA y no NAMA, donde se encuentra un registro gracias a la data que se tiene de Copérnico, de los satélites, en este caso Sentinel-1 y Sentinel-2, en la cual se puede ir dando cuenta el productor de los diferentes índices que le pueden estar
dando un sistema de alertas dentro de las parcelas. Dentro de esos índices tenemos, por ejemplo, el índice de vigor de la planta, el índice de humedad de la planta, el índice también de la humedad del suelo, en la cual también se pueden ir dando cuenta y es una oportunidad que se le está dando con esta data a los productores que están participando del proyecto y que se transforma en una herramienta, de hecho, una herramienta en lo que tú estabas mencionando, de una estrategia de adaptación primero y después de poder lograr el tema de mitigación. Entonces, bueno, tenemos una pregunta, vamos a leer, de parte de José Yao, si se puede estimar cuánto nos cuesta el nama de arroz en Panamá. ¿Podríamos tener esa estimación, ingeniera Yurisa? Bueno, de hecho el ICA fue el que Mm. trabajó en la formulación de la mama de arroz. Esos costos sí se tienen, entiendo que el ICA los tiene, eh, porque allí se contempló tanto el tema de medir en campo con un equipo especialista de Chile. Está también la parte de cuánto me cuesta cada acción. En fin, sí se tiene esa información. Sí, o sea, me imagino que no sé si de pronto el participante José ya está preguntando es cuánto nos cuesta la implementación de la Nama de arroz. Yo creo que ese Ah, ok. dato todavía. Bueno, sí, la implementación, pues básicamente eso sí va a requerir, de hecho, en lo que es la actualización de las contribuciones nacionales determinadas de Panamá, el equipo que trabaja dentro del Ministerio de Ambiente está justamente trabajando en cuánto costaría la implementación de la NAMA de arroz y de incluso la de ganadería que todavía no se tiene. Ya en este caso, pues la de arroz va un poco más avanzada, ya pues tiene estudios ya cuantificados, ya están como trabajando con productores. Sin embargo, o sea, trabajan en una fase con pocos productores, pero al final tenemos muchos más productores en el país que hay que llegar y hablarles para ver. Al final depende mucho de los productores si adoptan todas estas prácticas que se están proponiendo. Al final es un ganar-ganar por todas las partes, y eso es lo que busca la NAMA. Entonces, sí se está estimando y de hecho en la presentación de la actualización de la CDN allí van a aparecer, entiendo, parte de los costos de lo que costaría pues la implementación tanto de la NAMA como el resto de las metas que tienen el resto de los sectores que se han propuesto, pues llámese energía, el sector que, marino costero, en fin, todas están allí contempladas dentro de la serie. Sí, aquí nos está consultando, nos está haciendo un comentario el participante José Yao, donde dice, existen fondos internacionales para financiar la NAMA de arroz y ganadería en el caso de Panamá. No sé si nos habla un poco del NAMA Facility y todas estas otras cosas, Ok, estos otros ah, mecanismos de vale, vale. financiamiento. Sí, sí, bueno, a nivel, como les comentaba, una vez que el país se registra en este registro de las NAMA, que si la presentación, pues entiendo, se les va a compartir, puedes entrar al enlace que está allí y vas a ver las distintas, pues, los tres grupos, por decirlo así. Hay países que buscan implementación para una NAMA de ganadería. En su momento, Tailandia recibió fondos para eh, desarrollar una NAMA de arroz. En fin, existen fondos internacionales, entre estos está el NAMA Facility. El NAMA Facility tiene fondos de Alemania. Ellos seleccionan anualmente como cuatro proyectos por en regiones. En el caso de Centroamérica, el año pasado ellos seleccionaron un proyecto de formulación de NAMA de ganadería para Honduras. Ellos recibieron casi 20 millones para la implementación pues de lo que es la NAMA ganadería en ese país. Entonces sí hay recursos, solo que hay que redactar bien las propuestas, las NAMAs en este caso tienen que estar muy bien sustentadas con datos científicos, con justamente estos estudios de factibilidad, cuánto me cuesta implementar esto, para que ellos pues vean de forma transparente y les sea atractivo de, ok, este proyecto me parece bueno, yo voy a
dar los recursos para que este país avance en estas metas. Entonces sí existe, está el Fondo Verde del Clima, por mencionar estos dos, y de allí está la iniciativa internacional del clima, me parece que o IKI también, que tiene fondos alemanes, y en fin, cuando se hacen las conferencias de las partes, siempre hay un tema que es el de financiamiento climático. Entonces, en todas estas negociaciones que les hablaba, allí se habla de mercado, allí se habla de adaptación, se habla de mitigación, se habla de financiamiento. Entonces, muchos de nuestros países, que son países en desarrollo, pues requieren esos recursos para poder implementar acciones, que al final, como les comentaba, es un ganar, ganar, ganan ellos, porque es la forma en que ellos pues pueden aportar, y nosotros pues también hay que verle la parte positiva de que mediante X acciones yo contribuyo al ambiente, pero también de alguna forma genero mejores ingresos a mi familia, etcétera. Ok, ingeniero Yurista, muchas gracias por tu excelente presentación. Si, bueno, si ya no tenemos más preguntas, de pronto sí un último comentario, que recordemos que este proyecto es financiado por BitLab y también el ICA con algunos otros socios del proyecto, en los cuales están participando, por ejemplo, Andia, se han estado trabajando en el apoyo y apoyando en el desarrollo de las escuelas de campo. Y también tener en cuenta que este es un proyecto piloto, ¿no? Que se busca un escalamiento al final, en el cual en este momento se están trabajando con 64 productores en la técnica de producción en secano, y se espera que para la próxima Cuba también se involucren 40 productores mínimo en el tema de sistemas de riego. Es un proyecto que se va a desarrollar a 2 años. Entonces, bueno, si no tenemos más preguntas, agradecemos tu amplia participación, Yurisa. Excelente presentación, y estaremos enviando tu presentación para que la puedan tener aquellos que estuvieron participando a sus correos. Muchas gracias, Luisa. Entonces, damos por finalizada la sección de hoy. Muchas gracias, Carlos, y a los participantes.